La verdad que en este video te voy a enseñar una estrategia que muy poca gente en español está hablando. Un tutorial rápido, al grano, sin tantas cosas de la plataforma de Aerodrome, que es una DEX descentralizada de la red de Base, que está prácticamente compitiendo para estar ahí peleándose con Uniswap. No me extrañaría del por qué sería, porque esta plataforma no es la del montón. Es una plataforma en la cual básicamente vamos a tener un beneficio muy grande que va a ser poder ganar más APR haciendo liquidity pool, pero lo mejor de ello vamos a poder hacer staking en nuestro liquidity pool para poder sacarle el mayor provecho a ello. Te voy a enseñar cómo hacerlo rápidamente con ejemplos rápidos y más o menos cuánto podría sacarle, cuáles serían los rangos que yo recomiendo y obviamente pues sacarle el máximo provecho a esta plataforma que para mí a largo plazo es una de las que más está pagando en el bear market. Así que quédate en este video que te lo explico todo y vamos con la intro. Chicos, antes que nada, como siempre, en todos los videos hacemos sorteos. Si este video llega a los 200 likes y pones en los comentarios Aerodrome, Airdrop Aerodrome, como lo quieras poner, o Airdrop Base, haremos un sorteito de $10 llegando a 200 likes. Tan solamente pon tu comentario, suscríbete, dale like, comparte este video en otros grupos DeFi para que se enteren cómo funciona todo ello. Este video es una actualización. Porque Aerodrome es una plataforma muy interesante en la cual es la principal de la red de Base, que dicen que va a dar un airdrop, así que si tú haces tu liquidity pool dentro de acá, estarías en teoría farmeándolo. Comentarte de que este tipo de noticias fue compartido y todo tipo de airdrops va a ser compartido en el canal de Wolfman de Noticias, así que te invito a que te unas. Pero bueno, acá lo primero que vas a poder ver es hacer los swaps. Acá tranquilamente puedes hacer un swap, no tengo mucho capital, pero bueno, puedes hacer esto tranquilamente, poner una cantidad de dinerito para hacer el swap sin ningún problema, lo puedes hacer tranquilamente. Tenemos acá también el dashboard, que es básicamente la maravilla que te voy a explicar lo que se tendría que hacer dentro de esta plataforma para que le puedas sacar provecho a él. Comentarte también que tenemos el apartado de Liquidity Pool y acá es donde se tiene la magia. Te lo voy a explicar rápido, sencillo, porque acá es diferente. No es lo mismo de hacer este Liquidity Pool en Uniswap, OneInch, en Crystal. Acá lo que tú tienes que hacer es tratar de sacarle el mayor provecho con la explicación que te voy a dar. Mira, ¿te gustaría ganar dinero con criptomonedas, señales cripto, DeFi, armar tu portafolio a largo plazo? Porque estamos a punto de entrar en el mejor bull run de la historia. Tanto que hemos esperado desde 2023 en entrar en un bull run, creo que es la mejor forma de poder sacarle beneficio al mercado. Te presento el grupo privado de Discord en la cual acá vamos a estar. Está por tiempo limitado en descuento, chicos, aprovechenlo todo el mes de agosto y septiembre prácticamente en oferta. Te invito a que te unas, solamente entra al acceso VIP y haz todo lo relacionado, que te va a llegar un video explicándote paso a paso lo que tienes que hacer. Lo que se te va a ofrecer aquí básicamente son señales de stocks, farmear airdrops importantes, te voy a enseñar a hacer estrategias DeFi, también tenemos estrategias cripto y vas a poder gozar de todas estas ganancias que hemos estado obteniendo durante el último mes con todos los miembros del canal. Así que te espero dentro del Discord y ganale dinero al mercado. Acá, por ejemplo, vamos a poner el par de Ethereum, ¿okay? Que sea más fácil. Tenemos acá diferentes, ¿no? Ethereum contra Bitcoin brapeado, Ethereum contra USDC. Vamos a ponerlo contra USDC para que sea un poquito más sencillo la explicación. Y como puedes ver acá tenemos concentración 100. Basic Volatility Concentrate 10 y acá podemos ver Fee APR 19% y emisión APR 203%. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Miren. En este Liquidity Pool, lo que tú vas a poder hacer es tu Liquidity Pool tranquilamente, como lo haces en Uniswap. Hay videos que te explico. Te invito a que, si no sabes de lo que te estoy hablando, métete a la parte de playlist y métete a la parte de Yield Farming y DeFi. Ahí te explico todo lo relacionado a cómo hacer Liquidity Pools, entre otras cosas. La verdad que está muy bueno porque es una forma de ganar dinero en un mercado bajista y en un mercado alcista de manera exponencial. Pero básicamente haces tu pool de liquidez y, por ejemplo, vamos a poner acá, ok, yo no creo que Ethereum vaya a bajar de 1600 y vamos a poner acá arriba 2500, ¿no? Entonces, acá con este pool te está dando un APR del 4%. Tú me dices, oye, Wolfinas, pero si hace un rato enseñaste que estaba en un 400%, ¿por qué me da un 4? Ok, acá viene la magia. Tú cuando haces tu pool de liquidez vas a poder ponerlo en staking, ¿ok? Vas a poder ponerlo en staking y ese staking te va a pagar una emisión. Te va a dejar de pagar los 4%, pero te va a empezar a pagar obviamente esta cantidad de emisión que está súper bueno.
como te digo, acá hay varios, ¿no? Concentrado 100, concentrado 50, en concentrado 50 te está pagando un 547%, ya tienes que ir viendo cuál te conviene más. Para mí, a manera personal, yo creo que el concentrado 50 viene muy bien, ¿por qué? Tiene más volumen, tiene más fees y también pues el TVL es menor, por ende podemos sacarle el mayor provecho, pero obviamente esto va cambiando. Esta emisión APR viene porque cada semana hay votaciones de la gente que estaquea, que bloquea sus monedas de Aerodrome, sus monedas Velodrome dentro de la plataforma para hacer votos, y con esos votos hacen incentivos. Entonces te van a pagar en moneda Velo. Si quieres salirte del mercado, tan solamente le das a desestaquear y listo, ¿no? Pero así como hay un montón de estrategias. Tenemos obviamente con USDC Aero, si tú crees en la moneda lo puedes hacer también. Tenemos también lo que es Virtual con Diem, USDC con Tron, y así tenemos como un montón de estrategias, pero yo creo que la que mejor funciona es la de Wrap Ethereum con USDT. La verdad que funciona muy perfecto. También, por ejemplo, tenemos el apartado de los votos. Como te digo, acá son los votos. La gente que tiene Velo bloqueado va a poder hacer los votos, y con ello todas las semanas dan incentivos nuevos. Yo vengo ya mirando esta plataforma desde hace 12 meses y los fees que vamos a ir ganando son bastante buenos, por encima del 50%. También va a depender mucho de tu rango que vayas a poner dentro del liquidity pool para que sepas más o menos cuándo te va a tocar. Pero créeme que ganar un 10, 15, 20% de un pool de Ethereum USDC creo que es una ganga bastante buena, ¿ok? Tenemos acá la parte de votación, también tenemos acá la parte de bloqueo. Como te digo, tú puedes depositar Aero y vas a ganar un 15%, esos son los validadores. Hay gente que cree en el proyecto y a largo plazo pues ha sustentado bastante bien. Y también tenemos los incentivos, que obviamente pues acá también lo puedes poner, pero esto yo no lo toco tanto porque a mí lo que me importa son el tema de los liquidity pool. Hay un volumen de 2 billones de dólares. Han ganado fees de 1.5 millones y el TVL es de casi 300 millones en un mercado bear market. Creo que está súper bien. Ahora, también en Crystal lo podemos hacer. Acá tenemos diferentes, ¿no? Tú te vas para acá a la parte de Base, escoges Base, pones plataformas. Acá puedes poner obviamente todas. Pones acá la de Aerodrome, versión 2, versión 3, tranquilamente. Y acá te van a salir diferentes liquidity pool. ¿Que esto te parece muy difícil, que no lo entiendes, ¿no? Que está complicado? Bueno, con Crystal lo vas a poder hacer de manera automática, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos el apartado de Aventus USDC, Wrap Ethereum DRB, tenemos Aventus USDC. Bueno, tenemos la moneda obviamente de la plataforma. En mi caso vamos a enfocarnos en esta, y acá pues obviamente te dice más o menos cuánto tú lo quieres ganar, ¿no? Acá tú puedes poner los rangos de precio, puedes jugar con esto, ¿no? El rango que tú quieras manejar, lo más chiquito, más grande, y dependiendo de eso te va a ir pagando obviamente un APR muy bueno. En este caso, pues, por ejemplo, en este caso de 9.27 con 13 dólares estaríamos cobrando más o menos un 56% tranquilamente, más los incentivos, ¿ok? Solamente le das a agregar liquidez, puedes agregarla con una moneda si tú quieres, y que ello estás en todas las transacciones, y con ello estarías ganando. ¿Por qué esto tiene esta cosita de acá? ¿Por qué te está pagando un 230%? ¿Por qué tiene esta bolsita de dinero Aerodrome Gauch 173? Porque quiere decir que te van a pagar, aparte de tu APR, esto prácticamente te lo estaquea todo, y te vas a ganar casi un 173% de incentivos que te está dando la plataforma de Aerodrome de manera automática, de manera eficiente, y la verdad pues que funciona súper bien. A mí me gusta cómo está funcionándose, a mí me gusta cómo lo está trabajando, y creo que a largo plazo pues tiene muy buena pinta. Sinceramente, en conclusión, la plataforma de Aerodrome funciona muy bien. Lo bueno de estos, chicos, es que no tan solo está en la red de Base, sino que también está yéndose a otras blockchain como Solana, como la BNB. Hay diferentes plataformas que están construyendo dentro de esta plataforma, y está abarcando toda la blockchain posible para poder sacarle provecho. Espero que pronto esté en Hyperliquid y pronto también esté en lo que es la nueva plataforma de Robinhood, que te dejo un video acá arriba cómo desarrollarlo de manera efectiva. Si quieres que haga un pool de liquidez en vivo, déjamelo en los comentarios, déjame tu manito arriba, suscríbete, y como siempre te digo, hasta la próxima.